Wow, Gia, buenos días. Qué linda tu vincha, Gia. Vamos a comenzar ahora sí, ¿ya? Vamos con las actividades permanentes, ¿sí? A ver. Ahora sí, Abril, te escucho. Ahora sí, hija, ahora sí te escucho. Muy bien, Abril. Ahora sí te escucho. Uy, qué bonito su peinado de Abril. Muy bien, ahí está, muy bien. ¿Ya? A ver, vamos a compartir pantallita para trabajar las actividades permanentes. Vamos a escuchar nuestra canción del saludo, ¿sí? A ver, vamos a comenzar de una vez. Ya se observa, ¿cierto? ¿Sí? Sí, estamos, ya estamos. Ahora sí, comenzamos con las actividades permanentes. ¿Estamos? A ver, ahí están nuestras actividades permanentes de todos los días. Tenemos que trabajarlas, ¿sí? A ver, vamos a comenzar con la canción del saludo. A ver, vamos a cantar fuerte y aplaudir qué es lo que nos pide la canción. A ver, ¿qué dice? Hola, ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? A ver, ¿qué dice? Vamos Escucha. a aplaudir. Aplaude. No, aplaude. Muy bien, Gia, muy bien, Abril. No, vamos. Muy bien. Muy bien, bravo. Muy bien para todas, excelente, muy bien. A ver, seguimos. Vamos a ver ahora cómo está el clima el día de hoy. ¿Cómo estará el clima el día de hoy? ¿Quién salió el día de hoy? A ver, digan. La señora Lume ahí, La arriba. señora nube arriba, muy bien. Ahí está, tapó al señor sol, ¿cierto? En nuestra ventanita se encuentra la señora nube, ¿cierto? Muy bien. A ver, continuamos. Vamos a ver el día de hoy nuestro calendario. ¿Qué día estaremos hoy? Ayer fue martes, ¿cierto? Miércoles, muy bien, miércoles. ¿Miércoles qué? 18. 18, muy bien. Miércoles 18 en el mes de agosto nos encontramos del año 2021, ¿cierto? Hoy estamos miércoles 18 de agosto del año 2021, ¿ya? A ver, voy a pasar mi asistencia. Solamente he recibido la foto de Abril. Estoy esperando hasta el día de hoy de Noah y de Gia también, ¿ya? Pero vamos a ver. A ver, ¿se encuentra presente Abril? ¿Qué teníamos que decir, Abril? Presente. ¿Se encuentra Noah? Noah, tienes que decir presente. A ver, otra vez. ¿Se encuentra Noah? Presente. Muy bien. ¿Se encuentra Gia? Presente. Muy bien. Estoy a la espera de sus fotitos, ¿ya? Para colocarlas aquí en la asistencia. ¿Ya Gia y Noah? Continuamos. Ahora vamos a rezar. Ya sabes, tu mano derecha, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar. Y para rezar, yo junto mis dos manitos y quiero escuchar que ustedes recen conmigo. A ver, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hasta aquí concluimos las actividades permanentes. ¿Estamos? Ahora, vamos a trabajar comprensión lectora, ¿sí? Que es un área que también es importante trabajarla y para eso voy a compartir para trabajar nuestra lectura del día de hoy. Cuando ya podemos observar para poder comenzar a trabajar. ¿Estamos? A ver, creo que ya ahí se puede observar.
¿sí? A ver, esto pertenece al área de comprensión lectora, ¿sí? Lo que hoy día vamos a trabajar se llama el gato Missy Fuchs, ¿ya? El gato Missy Fuchs, así se llama. Y justamente estás observando, ¿quién es el que se aparece ahí? Un gato, ¿cierto? Vamos a conocer brevemente esta lectura y al final ustedes van a responder, ¿ya? Así que me prestan atención, me escuchan para que puedan comprender. Y si por ahí estamos haciendo bulla, silenciamos los micrófonos para que solo me puedan escuchar a mí, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Mira, observa las imágenes solamente tú. Dice, ahí está, mira, observa las imágenes. Dice, Missy Fuchs es un gato muy gracioso. Observa las imágenes y juguetón. A él la leche le gusta un montón. Tiene un amigo que se llama Lorenzo el ratón. ¿Estamos? Continuamos. Dice, un día Lorenzo, el ratón, no tenía qué comer y por más que buscó y buscó, no halló nada. Y como tenía mucha hambre, olvidó que su amigo Missy Fuchs le había prohibido acercarse a su leche, pero no pudo más y se la tomó todita. Ahí está, dice, cuando Missy Fuchs despertó de su siesta, fue a buscar su rica leche. Ahí está, fue a buscar su leche. Dice, pero al no hallar nada, furioso, se fue a buscar a Lorenzo el ratón. Mira, ahí está molesto Missy Fuchs porque se habían tomado su leche, ¿cierto? Dice, Lorenzo el ratón estaba muy triste. Le contó la verdad pensando que Missy Fuchs nunca se lo perdonaría. Dice, pero como eran muy amigos y porque le dijo la verdad, el gato Missy Fuchs lo perdonó, con la promesa que la próxima vez que tenga hambre, primero lo busque a él y nunca se asome a su leche. ¿Y cómo quedaron siendo amigos por siempre? ¿Cierto? Cortita, pero vamos a ver si ustedes me han entendido, ¿ok? A ver, voy a hacer algunas. ¿Cómo se llama la lectura? A ver, Noah, Abril. Gato, es mío, mi gato. Ok, tú tienes tu gato, pero mi lectura se llama El gato Missy Fuchs, ¿cierto? Missy Fuchs. ¿De qué trata? A ver, ¿cómo era el gato? ¿Cómo era el gato? ¿Qué nos decía? ¿Cómo era el gato? ¿Era aburrido? ¿Era juguetón? ¿Cómo era el gato? Juguetón, ¿cierto? Era un gato juguetón. ¿Y qué pasó? ¿Qué le gustaba al gato? ¿Qué era lo que le gustaba al gato? La leche, muy bien, le gustaba la leche. Pero él tenía un amiguito. ¿Cómo se llamaba su amiguito? ¿O qué era su amiguito? ¿Qué era? Un ratón, ¿cierto? Que se llamaba Lorenzo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué hizo Lorenzo un día? ¿Qué hizo? Se tomó la leche de su amigo. Muy bien, se tomó la leche del gato Missy Fuchs, ¿cierto? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Quién se dio cuenta que se había tomado su leche? El gato, ¿cierto? El gato se dio cuenta que se había tomado su leche. ¿Y cómo fue a reclamarle? ¿Fue triste, fue llorando o fue molesto? ¿Cómo fue? Molesto. Fue molesto, muy bien. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo el gato Missy Fuchs cuando el ratón le contó toda la verdad que por qué se había tomado su leche? ¿Qué le dijo? A ver, ¿qué le dijo? ¿Te acuerdas? Le dijo, o hicieron una promesa en este caso, que nunca más vuelva a agarrar algo que no le pueda pertenecer, ¿cierto? ¿Y cómo quedaron al final? Siendo amigos, felices por siempre, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje te deja esta lectura? A ver, uno, que no debemos agarrar las cosas sin pedir permiso, ¿cierto? Eso no está bien, ¿no? No debemos hacer eso. Luego, tenemos que decir la verdad, ¿cierto? Si hacemos algo que de repente no está bien, tenemos que decir la verdad, ¿no? Entonces, de eso se trata nuestra lectura del día de hoy. Es una lectura corta, pero con un mensaje muy, muy bueno, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a observar aquí. A ver, voy a compartir aquí para ver justamente las preguntas que aquí nos... A ver, todos con sus hojitas, vamos a resolver todos juntos.
Mira, aquí está mi gatito Missy Fuchs, ¿ok? Mi gatito Missy Fuchs está aquí, observa, está aquí mi gatito. Tú lo vas a pintar, lo vas a decorar con témpera, plumón, etcétera. ¿Ya? Lo vas a dejar muy bonito mi gatito Missy Fuchs. ¿Ya? Ustedes, claro, ustedes no hay problema, ustedes ven con quién quieren trabajar, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer luego, ¿ok? Vamos a hacer primero las preguntas. Dice, según el cuento, a ver, escuchen, dice, según el cuento, ¿quién es Missy Fox? ¿Es un león, es un ratón o es un gato? ¿Quién es Missy Fox? Un gato. Entonces, marcamos el gato, ¿cierto? Ajá, el gato. Muy bien, marcamos el gatito. Dice, ¿qué le gustaba tomar a Missy Fox? ¿Qué le gustaba? ¿Le gustaba la leche? ¿Le gustaba el yogur o le gustaba la gaseosa? Ajá, muy bien. Marca la respuesta que tú creas conveniente. ¿Estamos? No, ahí no, espera, ahora Ah, ok. escucha. Continuamos. ¿Quién era Lorenzo? ¿Era un oso? ¿Era un ratón o era una oveja? ¿Quién sería Lorenzo? Acuérdate, ¿quién era Lorenzo? Un ratón. Entonces marcamos. Ah, muy bien, Noah, muy bien. Marcamos. ¿Estamos? Esas son 3 preguntas de la lectura. Una vez terminadas las preguntas, pasamos a decorar a nuestro gatito. ¿Ya? Decoramos a nuestro gatito. ¿Sí? Todavía tenemos tiempo, así que háganlo despacio, no hay problema. ¿Estamos? Entonces, ¿con qué lo vas a pintar? ¿Con colores? ¿Qué color quieres pintar al gato, mi amor? ¿Marrón? ¿Sí? ¿Quieres pintar marrón? Ya, píntalo, pues, muy bien, píntalo, píntalo, píntalo. Sin salirte de la línea, mirando lo que haces.
Muy bien, Noah. Muy bien, hija. Ahí está. Muy bien. ¿Ya marcaste las respuestas de la otra hoja, Noah? ¿Sí? Ahí está. Muy bien, Noah. Ya está, Noah. Vamos a esperar que vayan terminando tus compañeras, ¿ya? Si deseas, puedes tomar tu descanso y volvemos. Bueno, tengo que esperar todavía que terminen tus compañeras. ¿Ya, Noah? 9:40 volvemos. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Mi buenos días. En el cuadrito tiene que imitar la letra, ¿no? Puede pintar la letra o puede marcar el dibujo, no hay problema. Cualquiera de las dos. ¿Qué vas a comer? ¿Es esta que estamos haciendo? Ok. No, sí. Esa de ahí me había olvidado. Son 3 hojas, ¿cierto? Sí, tienen que colocar la Sí. letra que falta. Muy bien, Abril, ahí está. Porque Esa es de esta ya la, está claro, hecha. esa está para marcar la, Sí, de la de la imagen. secuencia. Sí, Sí, ajá. ya lo marcó. Ya, y en la Luego, siguiente ya es está para su gato. colocar, claro, y en la siguiente es para colocar la letra que falta, guiándose del modelo de arriba. Muy bien. Muy bien, Abril, ahí está. ¿Has trabajado con Temper, Abril? Ya terminé con el dibujo. Muy Mira, bien, esta. ya. Dibujos así. Muy bien, Abril. Abril, nos falta una hoja. Ya, Gia, muy bien. ¿Ya terminaste todo? ¿Sí? Ya está. A ver, Gia, si ya terminaste, volvemos en 10, 15, ¿ya, Gia? En 15 minutos mientras están terminando tus compañeras. ¿Ya? Ya, Gia, ok. Ya está. Ya está, Abril. Sí, falta una más, hija, donde está el nombre del gato. Aquí. Donde tienes que completar la letra que falta. Muy bien. Y acá mira igual. La U. ¿Ya? La U. La U. Acá, mira. Muy bien, no. Aquí, a ver. Aquí, mira. La U. Ahí le pueden Muy ayudar, bien. ahí le pueden ayudar trazándoles Bien. ustedes la letra con plumón amarillo y ellos lo trazan encima. ¿Ya? Ujú. No, También le no, pueden hace muy ayudar de bien. esa forma. Ya. Otro aquí arriba. Muy bien. Y uno acá arriba. Muy bien, Noah. Y aquí. ¿Cuál es esta? Es esta, mira. Esta va ahí. Oh, muy bien. Vamos a buscar el borrador para borrar ese que está arriba. Así hemos hecho 2 palitos. Aquí. Ya está. Enseñaré a Denise. Y si puedes pintar para que pintes al gato y al ratito. Ya está, Noah, muy bien. Muy bien. Ahí puedes pintar al gato y también al ratón. ¿Sí? ¿Ves? Para que se vea bonito Píntalo, mi la amor. hoja. Lo voy a pintar. Sí.
¿Qué vas a pintar? Naranja. Ya, muy bien. Yo no quiero contarme esa vaina. Así que te puedo mencionar. Adivina la carta. Claro, ¿no? A lo que yo caminaba hasta la plaza mismo para tomar el café. Siete que te van a cantar. Entonces ya me había ganado jugar a la mamá. Ya me había ganado jugar a la. Ya terminaste, Abril, muy bien. Ahí está. Podemos terminar coloreando el gatito y el ratoncito que se encuentra en esa hoja y hasta ahí terminaríamos. ¿Está bien? Vamos a colorear el gato. A ver, ¿dónde está la casa? Ahí está la primera que tiene la casa. Ya voy a Ya está, Noah. Terminaste ahora sí, muy bien. Ya estamos, muy bien, Noah. Hasta ahí ya terminamos las 3 hojitas, ¿sí? Tomamos 10 minutos de descanso, Noah, y 9:40 volvemos, ¿ya? Ya, Miss, regresamos. Ya me regresamos. Ya, mi amor, ya. Ya está, Abril, muy bien. Ahora sí, ya terminamos. Está muy bien. Ay, 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 ay. Ya, muy bien. Abril, tomamos 10 minutos de descanso y 9:40 volvemos, ¿ya? Ya, señor. Ya está, ya, hija.